En este video les hablaré acerca de los CDTs, o lo que en algunos bancos conocemos como inversiones virtuales, las cuales en la mayoría de los casos también son CDTs pero desmaterializados. Veremos cuáles son los que más pagan y sus rentabilidades, y cómo invertir en ellos de manera adecuada en tiempos de inflación, con la finalidad de sacarles la mayor rentabilidad, además si son una buena inversión o no. Hay que decir que antes del año 2022 y de que se colocara tan crítica la situación económica en el mundo y especialmente en Colombia, los CDTs o este tipo de inversiones virtuales que ofrecen los bancos eran miradas por muchas personas con desprecio y eran inversiones que estaban principalmente enfocadas a personas con un perfil de riesgo muy conservador, o sea, personas que no querían arriesgar para nada su dinero. Y si bien cualquier inversión representa un riesgo para el dinero del inversionista, digamos que los CDTs tienen un riesgo relativamente bajo, pero también por esto sus rentabilidades son tan bajas. Y es por esta razón que muchas personas que saben del tema de finanzas y especialmente del tema de inversiones recomendaban a la gente no invertir su dinero en este tipo de productos, ya que al final iban a resultar perdiendo plata. Esto porque en muchos casos los intereses o los rendimientos que nos daban por estos CDTs o estas inversiones, es decir, por tener la plata ahí metida, no cubrían en muchos casos ni siquiera la inflación del año. Es decir, si teníamos unos intereses o unos rendimientos del 2 o del 3% y la inflación era del 5%, pues evidentemente estábamos perdiendo plata, ya que nuestro dinero estaba perdiendo valor adquisitivo, es decir, ya no íbamos a poder comprar lo mismo con la misma plata. Sin embargo, este panorama parece haber cambiado, porque como ya les dije antes, se vienen subiendo las tasas de interés para controlar la inflación, entonces vemos rentabilidades en estos CDTs que van desde un 10% e incluso algunos bancos las tienen muy cercanas al 14% anual. Esto cuando difícilmente antes del año 2022 veíamos tasas que superaran el 2.5% anual. Sin embargo, hay que decir que este es un tema coyuntural porque se han subido las tasas de interés para controlar la inflación y seguramente en el momento en que se vuelvan a bajar las tasas de interés, los rendimientos de los CDTs o estas inversiones virtuales también volverán a caer. Creo que vale la pena decir que un CDT o una inversión virtual, que es básicamente un CDT desmaterializado, es una inversión que cualquier persona puede realizar y que consiste en dejar un dinero congelado por un tiempo y por eso te dan unos intereses o rendimientos. Ese tiempo lo puede definir la persona y por lo general comienzan desde 30 días, 30, 60, 90, 180 días que son 6 meses, un año o más. Obviamente entre más tiempo lo dejes, pues mucho más rendimientos vas a tener. Según un sondeo que realizó la República a más de 20 entidades bancarias del país, los bancos que están en el top 5 de los que más pagan intereses en CDTs o inversiones virtuales a 180 días, o sea 6 meses, son Banca Mía, que paga una tasa de interés o rentabilidad anual cercana al 12.60%, lo sigue el Banco Serfinanza, Banco de Bogotá, el Banco Itaú y en el quinto lugar tenemos al Banco Pichincha. Estas rentabilidades son anuales y son muy importantes, ya que en últimas es el reflejo de la plata que vamos a recibir por nuestra inversión. Miren que si por ejemplo nosotros hiciéramos un CDT, no sé, de 10 millones, con el banco que más paga, que es Banca Mía, y hacemos el mismo CDT de 10 millones con uno de los que menos paga, por ejemplo Avevillas, que está en el puesto 21, en el primer caso nosotros recibiríamos por los 10 millones y los dejamos a 180 días, o sea 6 meses, recibiríamos 630.000. Recordemos que la tasa es del 12.60% anual, es decir, en un año ganaríamos 1.260.000, pero como solamente estamos dejando el CDT o la inversión virtual a 6 meses, o sea a la mitad, recibimos 630.000. En cambio, con el Banco Avevillas, que solo paga una rentabilidad de 5.75% anual, miren que la ganancia son 287.500, es decir, hay una diferencia entre los dos bancos de 342.500. Aún así, la rentabilidad o los intereses no son lo único que tenemos que evaluar en el momento de abrir un CDT, sino que la solidez de la entidad bancaria donde vamos a depositar el dinero también nos tiene que generar cierta tranquilidad. Este punto es fundamental y yo diría que quizás el más importante de todo el video, y es que incluso para abrir un CDT hay que saber cómo invertir. Miren que por ejemplo la gente que abrió CDTs a finales del 2021, del año pasado, con periodos muy largos, por ejemplo a un año, quedaron atados a una tasa de rentabilidad del 2 y del 2.3% anual. O sea que por esos 10 millones que les colocaba ahorita de ejemplo, si hicieron un CDT solamente van a recibir 230.000 pesos. Es decir, perdieron toda la rentabilidad de este año que ha estado bordeando el 10%. Lo cual se ve evidentemente representado en lo que se están ganando. Mire que se están ganando solamente 230.000 pesos en un año, cuando se pudieron estar ganando cerca de 1.260.000 pesos a tasas de hoy. Esto claramente con el ejemplo de un CDT de 10 millones. Si es un CDT mucho más grande, pues será mucha más la plata que se pierde. Si es menos, pues es menos lo que se pierde. Aún así, la diferencia entre la tasa de finales de 2021 y la que tenemos hoy en día, pues es abismal. Y es que en tiempos de inflación, las tasas de interés suben constantemente. Esto precisamente para tratar de controlar el tema de la inflación. Entonces, si bien un CDT es una muy buena opción para
tratar de proteger el dinero de la inflación y de la devaluación, las inversiones en CDT se deben de hacer en periodos cortos, ya que si bien hoy, por ejemplo, tenemos una tasa que bordea el 10%, puede que en un mes o en 2 meses la tasa esté, no sé, en 12, en 14% o superior. Entonces, para aprovecharla, lo mejor es invertir en CDTs, pero en periodos cortos. Es por esta razón que los expertos en finanzas recomiendan en estos momentos abrir CDTs pero en periodos cortos, es decir, que no superen los 90 días, ya que así se puede tomar este dinero y aprovechar la nueva tasa de interés que seguramente está mucho más alta. Entonces, según ellos, abrir CDTs en periodos largos, como por ejemplo un año o más, es un error en estos momentos. En momentos de una inflación tan alta como la que tenemos hoy en día y de unas rentabilidades en los CDTs como las que tenemos también actualmente, estos pueden servir para proteger el dinero y que éste no siga perdiendo su valor adquisitivo, o al menos para mitigar esta pérdida de valor. En otras palabras, invertir en estos momentos en un CDT nos permite por lo menos mantener el valor del dinero mediante los intereses que nos dan, lo que no significa que con estos intereses estemos necesariamente ganando dinero. Y es que miren que las rentabilidades que nos están pagando los bancos están entre un 10 y un 11% anual, pero la inflación en Colombia también estará entre un 9 y un 11% al año. O sea que, por ejemplo, un objeto cualquiera que al inicio del año me costaba, digamos, 10 millones de pesos, si la inflación cierra en 10%, ese objeto al final del año me va a costar 1 millón de pesos más, es decir, me costará 11 millones de pesos. Y si abro, por ejemplo, un CDT de 10 millones con una rentabilidad del 10%, que es más o menos lo que están pagando los bancos, hoy en día, pues al final del año tendré 1 millón de pesos de interés, es decir, metí 10 millones de pesos y al final voy a tener 11 millones de pesos. Entonces miren que realmente no es que se esté ganando dinero con estos CDTs, simplemente se está manteniendo el valor adquisitivo del dinero. O sea que para los que piensan que están generando muchísimas rentabilidades con estas tasas de interés, pues realmente el tema no es tan cierto. Si les gustó el video, si les sirvió para algo, porfa denle like, pero sobre todo suscríbanse para que estén enterados de los videos. En este canal estamos publicando contenido acerca de finanzas personales y economía en general.